Días tengan todos ustedes. La verdad me goza verlos, me da alegría volver a verlos. Cada domingo es importante y cada vez que los veo mi corazón se llena de alegría y de gozo, sabiendo que tenemos la oportunidad de juntos conocer cuál es la disposición de Dios para nosotros. También quiero decirles que estamos conscientes que hay días muy buenos y hay días completamente muy malos. Y yo creo que la vida cristiana es así. Hay días en los que todas las cosas salen bien, nos sentimos llenos de gozo, de alegría, pero hay otros días que parece ser que como que no prende el carro, ¿verdad? Como que no arranca, como que nos sentimos hasta en cierta manera detenidos. Sabemos también que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra una gran cantidad de seres de maldad en las regiones celestes. Y el cristianismo es completamente espiritual. El cristianismo no es algo así material como decir tú vas a la escuela como un estudiante, que vas, recibes tu clase y te vas. No, el cristianismo es una vida práctica de vivir en las cosas espirituales. Es muy diferente a las cosas que tienen que ver con lo natural, porque cuando vienes a Jesús te tienes que involucrar por fuerza en las cosas espirituales. Y hay ocasiones que uno piensa, no lo entendía, no lo comprendía, pero empiezas a tener ciertos conflictos, como que todo estaba en orden y en un momento todo se rompió y todo se detuvo y todo se empieza a ver diferente, o a veces difícil para continuar. Es como aquel que por la mañana prende su automóvil, lo revisó bien y sale, y ya que está encarrerado en el freeway empieza a notar que algo está fallando y se queda tirado a medio camino. Y tú sabes las repercusiones que significan el que un automóvil se detenga en medio de un freeway o de una autopista. Pues prácticamente hay muchas implicaciones. Por lo regular, si viene la asistencia te ayudan, pero si pasa mucho tiempo y no te mueves, pues lo más seguro es que vengan y te den una sanción por andar conduciendo algo que sabes que no funciona. Y tú puedes asegurar, pero estaba bien. Así en la vida del ser humano, todo estaba bien en la mañana y de repente por la tarde todo cambió. Y no te explicas. Pero en la vida del cristiano sucede eso porque en ocasiones tienes que ser probado en tu fe, a ver qué tan firme estás, qué tan consciente estás de que las armas o las luchas que tenemos no son humanas, sino son espirituales, como que todo el entorno cambió en algo violento. Como aquel que ve un sol resplandeciente y de repente se oscurece y empieza a soplar un ventarrón y viene un tornado, así más o menos. Hay ocasiones que así actúan las cosas espirituales. Y esto lo digo porque esta mañana yo quiero compartir contigo acerca de el gran problema que sufre el cristianismo, pero también a la vez quiero expresar que tenemos una ayuda del cielo, que no estamos solos, que en este mundo no solamente vamos a batallar y vamos a pasar por pruebas, sino que vamos a tener que tomar las victorias que Dios quiere que hagamos. Todo esto es representativo. Quiero que vayamos a primer libro de Juan, el capítulo 5, versículo número 18 al 21. La Escritura dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y qué dice? Y el maligno no le toca. Verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí hay dos cosas muy importantes que notamos. En la primera, dice que todo el que es nacido de Dios ha dejado la práctica del pecado y que el enemigo no tiene potestad de tocarlo. En otras palabras, está guardado por Dios, el maligno no le toca. Intentará seducirlo con trampas, intentará engañarlo con artimañas,
Intentará hacerle debilitar su confianza en Dios y tratará por todos los medios de hacer que el cristiano activo, el cristiano que ha decidido caminar con Dios, baje la guardia. Después dice el verso 19, sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos saben que somos de Dios? Y dice, y el mundo entero está bajo el maligno. En reiteradas ocasiones yo he expuesto y he dicho que este mundo es completamente anticristiano. Está sobrepoblado de violencia, tentaciones, influencias negativas y, ¿por qué no decirlo?, hasta de influencias espirituales malas. Y hay mucha gente que sufre depresiones. Hay otros que sufren opresiones, que es una gran diferencia. Una depresión es sentirse como que nadie te ama, como que estás arrinconado, como que nada vale, como que no hay ningún deseo por sobresalir. Pero hay otros que sufren opresiones, que su mente siempre se siente ocupada, que se siente como dañada con pensamientos, como que piensa que algo le va a suceder y se sienta atemorizado por los ataques del enemigo. El diablo, a lo largo de toda su historia, siempre ha tratado de enviar dardos de fuego para provocar incendios en tu mente y hacerte pensar que no hay defensa para ti. Entonces el mundo entero está controlado por el mal. Ciencia, tecnología, arte, todo eso está supeditado bajo la mano del maligno. Todas las cosas te llevan a cosas que obviamente tienen que ver con los frutos de la carne, tienen que ver con las cosas que son completamente negativas para tu vida. Sin embargo, como cristiano a veces sientes un poquito la libertad de traspasar los linderos y decir, bueno, pues le voy a dar una vueltita ahí al mundial y luego regreso. La Biblia dice, no traspases los linderos antiguos. Ten cuidado, ten cuidado de manchar tus vestiduras. Si el Señor nos lavó con su sangre y nos dio un vestido blanco, nos dio vestiduras limpias, no trates de que se vuelva a manchar. El día que tú vas a participar en alguna fiesta, en una festividad, te pones tu mejor ropa, te sientas a la mesa y ya estás pensando que tienes que hacerlo con sumo cuidado, y más si te sirven mole, porque cualquier gota va a manchar tu ropa. Sin embargo, hay otros que no hay cuidado, llegan a la mesa y no importa que me embarre, total, ya comí bien. O sea, ten cuidado de no manchar tus vestiduras, ten toda la preocupación por conservarte de la mejor forma para no caer. Entonces el versículo dice, el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, yo quiero decirte algo muy importante, no voy a engrandecer el honor de este perverso, sino más bien vamos a descubrir las artimañas de error, vamos a tratar de encontrar por qué razón tiene controlada a mucha gente, por qué razón es que él ha logrado mucho éxito, y vamos también a buscar la ayuda de Dios para salir adelante y triunfar en medio de esos grandes conflictos que tenemos. El verso 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Cuál es la causa de esta enseñanza? Que podamos tener el entendimiento práctico para poder realizar una vida de victoria. Para darnos entendimiento, para conocer al que es el verdadero. Y estamos en el verdadero. Amén. En su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos están en Cristo? Y en Él somos victoriosos. Y dice además, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Que lo podamos conocer tal y como es. Que podamos saber que no estamos solos. Que aún en los momentos difíciles y conflictivos de nuestra vida, Él está dispuesto a ayudarnos. Amén, ¿lo sabes tú? Sabes que Él no te va a dejar solo, sabes que te va a cuidar, que te va a proteger, que va a estar a tu lado, que va a enviar ángeles alrededor de tu vida, que va a quitar el lazo del cazador para que tú no caigas. ¿Tú lo sabes? ¿Estás consciente de que Dios está de tu lado? Hay muchos que no se han dado cuenta y posiblemente esa es la causa por la cual el enemigo luego logra ganar ventaja en ellos. Un predicador decía, si tú le das 1 centímetro al enemigo, él se va a tomar 1 metro. Ahora, tú debes de comprender que el pecado no se mide por centímetros, ni se pesa por gramos, ni por libras.
El pecado es un acto de la voluntad del hombre y lo que el enemigo quiere es llegar a impactar tu corazón para que tú estés sensible a practicar cualquier cosa que va a hacer contra la presencia de Dios. Hijitos, guardaos de los ídolos. Ahora los ídolos en sí no tienen nada. ¿Qué es un ídolo? Nada. Pero lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Un ídolo a veces lo consideras como un objeto inanimado de madera, de yeso, de barro, de cualquier material. Pero hay ídolos en el corazón, hay cosas que están ahí y que Dios no puede habitar en un corazón dividido. No puedes servir a Dios y a los ídolos, no puedes servir a Dios y a las riquezas, no puedes servir a Dios y a las cosas que te atraen. O le sirves a Dios o le sirves al otro. Porque la Biblia dice que no podemos tener dos amos porque le vas a vencer, le vas a fallar a uno. ¿Sí o no? Vas a debilitarte y vas a caer en grado de complacer más a uno que al otro. Entonces, por esa razón es que la Biblia dice que Él es Dios fuerte y celoso. Él no quiere que compartes con nadie. Como ninguna esposa le gustaría compartir su esposo con otra mujer. ¿Verdad que no? Ni tampoco un esposo le gustaría compartir eso. ¡Claro! ¿Qué dice la señora? Eres mío y nada más mío. Amén. Ni se la creen, ¿verdad? Sí, tiene que ser así, es real, tiene que ser uno solo. Es Dios solamente. Ahora, ¿por qué tengo que hablar esto? Porque hay días que parecen malos y parece ser que mientras más avanzamos, la oscuridad es más fuerte. ¿Cierto o no es cierto? ¿O crees que sea muy claro hoy? No, hay mucha gente que se ha debilitado en la fe, hay mucha gente que ha abandonado a Dios, hay mucha gente que se ha entregado otra vez a los placeres, hay gente que no ha comprendido que Jesús dijo que debemos de conservarnos puros delante de Él. Entonces, esto nos atrae mucho a comprender que hay días buenos y bonitos que quisiéramos que nunca terminaran, pero hay días malos que no hubiéramos querido ni siquiera levantarnos. ¿Cuántos han pasado por días malos? Bueno, ni me preguntes, dices, porque son tantos y muy continuos, porque el enemigo tiene una actividad fuerte, él está ahí. Si en algo los cristianos deberían de imitar a ese, es que él no deja de trabajar, él va a estar ahí, insistente, al punto de debilitar la confianza de mucha gente. Representa muchas angustias, representa muchos dolores, representa muchos tropiezos, representa también tentaciones fuertísimas que a lo mejor pensaste ya están superadas y de repente vienen y te hacen como tambalear. Pero si tú estás puesto sobre la roca, mirando al frente, mirando al centro, al Dios Todopoderoso, Él te va a soportar y te va a ayudar. Jesús nunca quiso darte un falso consuelo, siempre estuvo dispuesto a darte las mejores indicaciones, las mejores instrucciones. Jesús se pasó los mejores días de su ministerio enseñando, hablando con ellos, dándoles ejemplo. Las enseñanzas de Jesús no solamente eran cada domingo, eran enseñanzas diarias para sus discípulos, para la gente del pueblo. Visitó ciertos lugares con la finalidad de que supieran que estaba ahí la presencia de Dios. Y Juan escribió de una forma como muy generalizada, mostrando la grandeza. Dice, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fuimos testigos de la gracia, del favor, del poder que había en él. Esas palabras, dice la Biblia, que causaron impacto en el corazón de la gente. Él les dijo, estas palabras son vida y son espíritu. Quiere decir que cada mensaje que transmitía Jesús impactaba el corazón de la gente. Cada acción que realizaba era un motivo de que la gente se asombrara. Como en aquella ocasión que vio a tanta gente hambrienta y dijo por ahí uno de sus discípulos, 200 denarios ni siquiera van a ser suficientes para darles de comer a esta gente. Siempre pensando en lo material. ¿Qué diría la gente? No, $2,000 aquí no le damos de comer a la gente. Y Jesús dijo, a ver, alguien trae algo. Y un niño se acercó.
Por eso la Biblia dice que debemos de ser niños en la malicia y adultos en la forma de pensar. Y el niño llegó con una confianza plena y le presentó unos panes y unos pececitos. Y con eso fue suficiente para que Jesús los levantara, bendijera a Dios y le repartiera a cada uno de la gente el alimento que necesitaba. ¿Quién no se iba a entusiasmar de estar ahí escuchando al maestro? ¿Quién no iba a decir, esta es palabra de vida, esto bendice mi alma? Claro, todos esos ejemplos fueron motivantes para que los discípulos creyeran y creyeran más en Él. Ahora, tampoco les quitó la advertencia que había sobre las cosas que estaban alrededor de la vida de ellos. Él les dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, que confíes en Dios, que pongas tu mirada en Él, que te cimentes cada día mejor en Él. En el mundo vas a tener aflicciones, pero confía, Él ha vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? El mundo entero está bajo el maligno. El diablo está haciendo su agosto, está haciendo todo su tiempo y está tratando de derribar gente. Hay cristianos que han dejado la fe, hay cristianos que se han vuelto a la maldad, hay cristianos que se han abandonado, hay predicadores que han dejado de creer en Dios y han estado hablando doctrinas falsas. Hay gente que no quiere entender que Cristo todavía puede salvar y puede hacer milagros en medio de nosotros. Hay gente que está hablando cosas que no tienen que ver con el reino de los cielos. Cristo vino y les dijo, esta es la recomendación que ustedes necesitan saber. En el mundo ustedes van a tener aflicción, aflicción que va a llegar en el momento menos oportuno, en el momento en el que menos pensaste que iban a suceder. ¿Por qué razón? Porque el enemigo todavía tiene control sobre las cosas de este mundo. Pero Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Y si te haces al lado de Jesús, serás un vencedor también de las tentaciones del mundo. Juan dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y te demuestra cuáles son las actitudes de amar al mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Todo eso procede del mundo. Y hay gente que habla de esas cosas y el mundo los oye porque son del mundo, pero nosotros estamos apartados para Dios. Como dice el americano, set apart, nos sacó para Él, para cuidarnos, para protegernos, para ser su rebaño. Vino a buscarnos porque vio nuestra condición de necesidad. Entonces suelen suceder, pero cuando tú buscas el rostro de Cristo encuentras la verdad de Dios. Otra advertencia que Jesús les dejó a los discípulos, les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Sé vigilante, vela, levanta los ojos, mira alrededor, ve, estate consciente que las cosas allá afuera solamente van a estar tratando de hacerte caer. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué es la tentación? Es el fuerte deseo. La Biblia la maneja con la palabra concupiscencia. Es el fuerte deseo del corazón, algo que es innato. Tú cuando naciste con deseos innatos. Quiere decir que querías comer y tenías hambre. Ese es un deseo innato, es algo que vino en tu naturaleza. Pero cuando vienes a Cristo, entonces Dios le das tu corazón a Él y dejas que Él controle tu corazón y controle toda tu vida. Y se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en ti, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, y contra tales cosas no hay ley. Quiere decir, Dios gobierna tu alma. Pero cuando empiezas a debilitarte, entonces empieza el enemigo a ganar terreno y empieza otra vez a ejercer ese dominio, esa pasión, ese anhelo, esa concupiscencia por las cosas malas. Quizás por el mentir, quizás por el codiciar, quizás por los deseos de la carne, quizás por la vanagloria de la vida. Algo vuelve a resurgir que ya estaba muerto. Y cuando el hombre está muerto, está sepultado. Y no hay muerto que resucite, ¿cierto o no es cierto? Por eso Pablo dijo, debes de estar firme para que no vuelva a renacer el viejo hombre que está viciado de acuerdo a este siglo. El hombre del pasado. Tú y yo éramos unos verdaderos monstruos sin Cristo, ¿sí o no? Ve la vida de David. David era el hombre que estaba en la presencia de Dios, el hombre que caminaba en la casa de Dios, el hombre que le gustaba contemplar la hermosura de la santidad, el hombre que
compuso muchos himnos y alabanzas para Dios. El hombre que era el dulce cantor de Israel, el día que se separó de Dios y empezó a dejar que la concupiscencia entrara en su cuerpo, vio de lejos los deseos de los ojos, vio a la mujer, la trajo hacia él, fornicó con ella y después vino toda una decadencia espiritual. Querido hermano, no estamos en un mundo donde las cosas son fáciles. Ahora el cristianismo para muchos es algo solamente dominical. El cristianismo es que Cristo viva en ti y que viva y que haga resurgir las buenas obras del Señor en tu corazón. Eso es cristianismo. Hoy muchos el cristianismo es solamente un paseo dominical, un momento de reflexión, un momento de regocijo y hasta, ¿por qué no?, hasta de charla, porque hoy hay muchos que se han dedicado a darles chistes a la iglesia. Las advertencias son de carácter de importancia para nosotros, porque estamos hablando de alguien que es adversario, que es el enemigo. ¿Y qué es lo que vino a hacer el enemigo? A hurtar, a matar y ¿a qué más? A destruir. Él no va a tener compasión de ti. Él tiene todo lo contrario a la nobleza de Dios. Dios te ama, tiene compasión, tiene amor, tiene bondad, benignidad, tiene templanza y mansedumbre. Quiere decir, no se desanima a pesar de tu comportamiento. Pero el enemigo sí tiene toda la fiereza en contra de ti. Y el día que te agarra te hace polvo y te desbarata y te destruye, porque él no va a tener compasión de ti. ¿Cierto o no es cierto? Dale lugar. Traspasa los linderos antiguos. Vuélvete otra vez atrás y vas a ver de qué manera viene el enemigo para traer toda la fortaleza de su maldad para tenerte otra vez esclavo. Velad. A la verdad, dice, el espíritu está presto. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios y dicen, en la mañana se levantan y dicen, Señor, gracias porque hoy es un buen día, me voy a bañar para irme al servicio? Y de repente intentas y tu carne te dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Voltéate tantito. Ay. Otra media hora. ¿A dónde vas? Ay. Bueno, aunque sea llego a la oración. ¿A dónde vas? Bueno, total pretextos vas a tener. Se me acabó la gasolina. No tuve para el carro. Me desperté tarde. Anoche no dormí. Como si fuera culpa de Dios. ¿Sí o no? Y llegas tarde todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que estás dándole lugar al enemigo, a la carne. La carne es débil. Un día un hombre estaba testificando y dice, y la carne es débil y yo más. O sea, como exhibiendo sus malas acciones. Entonces, la carne es floja, es débil. Y al final llegó el mediodía y dice, ni a la iglesia ni a ningún lado. ¿Cierto o no es cierto? Pero tuve mucho trabajo. Hermano, es el día del Señor. Las tentaciones fuertes provocan desánimo, provocan pereza, provocan incredulidad, te llevan a endurecer tu corazón. Querido hermano, cuando tendría yo unos 16, 17 años, yo vivía en el peor hoyo de la desesperación. Eran los días más depresivos para mí, los domingos. Toda la gente se iba. Se iban a la iglesia, se iban y yo me quedaba solo ahí observando a la gente que caminaba desde un balcón. Y no me sentía Salomón en ese momento. Me sentía con la idea de decir, ¿qué estoy haciendo? Mi vida no vale nada, no tiene sentido. No hay ningún objeto que me atraiga. Hasta que Cristo vino, cambió mi corazón y ahora sí puedo decir, Él es mi vida y Él es mi luz. Amén. Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de avergonzarme? Cuando se juntaron los malignos contra mí, ellos claudicaron y cayeron, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Hermano, la vida cristiana es una vida práctica. Entonces todo eso te lleva a que tu corazón al máximo se ponga al punto terrible, lleno de toda clase de conjeturas, de resoluciones que son las equivocadas. ¿Y por qué no? A Dios lo encuentras hasta en tu casa. No, pues Dios está en todos lados, sí, pero no con todos. Él habitará con aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla en su palabra. ¡Qué grandes engaños hay!
Sí, yo ya vi 5 predicadores y me aventé 5 mensajes esta mañana. ¿Y de qué hablaron? Pues no sé, pero estaban buenos. O sea, claro, porque nada más es el pretexto. Es el puro pretexto. Si estando en las reuniones vivas y públicas, a veces decimos que no se nos pegó nada. Y después decimos, es que el pastor no tenía unción. ¿Sí o no? Rápidamente culpando a alguien. Pero yo estuve ahí. Pero quién sabe por dónde andabas. ¿Por qué? Porque el enemigo también te distrae. Parece ser que cuando Dios te quiere decir algo, empiezan las interrupciones, el teléfono, los mensajes de texto, la preocupación de, no apagué el gas. Y ya estás pensando en todo menos en lo que estás oyendo. Porque el enemigo es bueno para distraerte, ¿sí o no? Pero bendito sea el Señor que Él cambia nuestro lamento en baile y que pone nuestra mente en orden. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si entendemos correctamente lo que Dios quiere en nosotros, hermano, vamos a estar conscientes de que el enemigo tiene muchas maquinaciones. ¿A qué me refiero? Cuando alguien está planeando algo, yo voy a decirle esto, lo voy a hacer caer, le voy a inquietar, porque hay gente que hace el trabajo sucio del maligno. Y de repente le viene a la mente, vive en un estado que no puede soportarse él o ella, y dice, pues a la miseria le encanta la compañía, si yo no puedo, bueno, que este tampoco pueda. Y va y le dice, oye, ¿ya oíste esto? ¿Ya sabes esto? Caray, queriendo envenenar la vida de los demás, haciéndole el trabajo sucio al chamuco. Entonces, no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo no creas que va a venir y va a entrar, va a abrir la puerta, va a venir con una pata de gallo y otra de caballo ahí, y su cola aquí puesta sobre su hombro, y se va a sentar junto a ti, te va a empezar ahí a... No. Son espíritus que utilizan, espíritus morales que utilizan personas para que la gente sea movida por él. ¿Te acuerdas cuando Jesús les está diciendo, ya voy a Jerusalén y ahí los ancianos me esperan y van a tomar mi vida y me van a llevar cautivo, voy a sufrir mucho de ellos? Y rápido sale Pedro y le dice, ¡Ey! Momento, ningún mal te acontezca, yo estoy aquí para defenderte, no hay nada que te va a pasar, porque yo estoy aquí. Y Jesús lo vio y se le quedó observando y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no buscas las cosas de arriba. Pero era Pedro, el apóstol, el hombre que siempre estaba dispuesto a hablar antes que todos, el que tenía la palabra a flor de piel, el que siempre estaba dispuesto a pelear por causa de la justicia. Sí, pero en ese momento estaba motivado por una idea equivocada. ¿Te has puesto a pensar tú alguna vez si las cosas que estás haciendo están correctas o están equivocadas? ¿Has puesto a analizarte que las cosas que tú quieres hacer o quieres realizar o quieres llevar a cabo con los demás son las correctas? ¿Le has pedido a Dios la dirección y la sabiduría? ¿Le has pedido la inteligencia para hablar de parte de Él? Eso es bien importante. Entonces el enemigo hace sus maquinaciones y quiere ganar terreno. Y cuando eso sucede, empieza a debilitar a la gente, empieza a hacer daño, y que no te agarre por sorpresa, cuídate mucho. Vuestro adversario, dice, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Resistid es como decirle, apártate de aquí, no tienes parte, porque el Señor dijo que el maligno no nos toca. ¿Cuántos dicen amén? Que no tiene parte sobre mi vida, que no tiene ninguna cosa que hacer para conmigo. Entonces cuando logra vencer, cuando logra tomar el dominio sobre la gente, ya la gente no le alumbra ni con la mejor luz LED que haya en la tierra. ¿Ya? ¿Escuchan un mensaje? No le entendí nada, a mí me interesa. ¿No? Dice, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les alumbre la luz del evangelio. Ya no les alumbra de nada. ¿A qué me refiero? Ya no hay vida para ellos, ya todo es normal, todo. No, pues si eso lo hacen aquellos, si eso lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y la justificación es todos pecaron. Si David pecó, si Salomón pecó, si este pecó. Pero ¿por qué no pones la mirada en aquel que fue sin mancha y arruga?
Aquel que dice que fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué no ponemos la mirada en aquel que dijo, sed imitadores de mí, como hijos amados? Entonces muchos tropiezan, caen, porque no les resplandece la luz. ¿A cuánta gente le predica, si hace cuenta? Pasan meses, años, nada. Hoy no entiende. Hasta te ponen en duda tu llamado de Dios, ¿verdad? ¿Será que no tengo unción? ¿Será que mi palabra no convence? No les alumbra. Y vas a la calle y les predicas, ¿quiénes son esos? ¿Por qué andan de azul? ¿Qué? ¿Y esos de dónde salieron? Y no les alumbra nada. Y en tu trabajo estás cantando alabanzas, bueno, espero que sí lo estés haciendo, y estás dándole gloria a Dios, y la gente te está viendo así. ¿Qué? Ha de tener como problemas mentales. Siente que alguien le habla. Hace tropezar a muchos. Te estoy hablando realidades, querido. No son cosas que tengan que ver con fantasías. Ya no les interesa nada de Dios. No, es que hay cosas mejores, como Dios. El enemigo utiliza muchos métodos. ¿Qué otro más? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, Efesios 4:14. ¿Quién es un niño fluctuante? El que te pide, dame esa manzana, pero ve que el otro niño está tomando un plátano. No, yo no quiero la manzana, yo quiero el plátano. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces te ha pasado eso? No, tú pediste manzana y te comes tu manzana. No, yo quiero el plátano. Y hay muchos que son así, fluctuantes. Oye, ahí hablan mucho en contra del pecado. Vamos a donde hablen a pura gracia. No, pura gracia no. Prosperidad, vamos donde hablan prosperidad. No. Vamos a donde todo se valga. Entonces, hay muchos maestros conforme a las concupiscencias de la gente. Eso es lo que dice la Biblia. Se levantarán maestros de acuerdo a vuestras propias concupiscencias. Porque la Escritura dice que para el último tiempo mucha gente tendrá comezón de oír. Y vendrán y se volverán a las fábulas. Y de repente estarán hablando y estarán cantando rock, y estarán cantando rap, y estarán brincando y saltando y estarán haciendo todo tipo de cosas. Pero se olvidarán de que el camino es santidad a Jehová, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos dicen amén? No están conmigo. Sin santidad. Han robado todo. Por estratagemas de hombres que para engañar, que dice, emplean con astucia las artimañas del error, haciendo el trabajo sucio. Hay muchos anticristos que ya han salido por el mundo, decía el apóstol Pablo. Y Jeremías 14 y también Ezequiel 14 habla acerca de los falsos profetas y acerca de aquellos que enturbian el agua limpia para que los pequeños no beban y ellos sean engordados nada más. Que no seamos niños, hermanos, que creamos que lo que estamos viviendo es algo tremendo. Y después dice, pero pues ¿de qué hablas si vivimos en este mundo? ¿Cómo quieres? ¿Acaso quieres irte al...? No, esa fue la idea que tuvieron muchos. Dijeron, no, yo no puedo combatir contra las cosas de este mundo. Vamos a hacer un lugar a donde nos encerremos y ahí pasemos nuestra vida en lamentos, en fatigarnos nuestra carne, en doblegar nuestro espíritu, hasta sentir como que ya logramos el máximo. Allá en el Tíbet hay muchos monjes que se apartan. En algunos lugares hay monasterios, en otros lugares hay lugares a donde se refugian como para huir del mundo, porque yo no quiero ver nada del mundo. Hermano, tienes ojos y ves toda la miseria y la maldad que hay allá afuera. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo vamos a representar a Dios en un mundo así? No, pues a esa gente ya mejor ni le predico. Pero la Biblia dice que lo necio y lo menospreciado escogió Dios. Es ahí a donde debemos de ir. No, los de la iglesia son los que ya tienen que estar preparados para hacerlo. ¿Qué dice la Escritura? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según ella. Sí, somos del mundo, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo.
Y después dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar fortalezas. ¿Qué armas tenemos? Oración, ayuno, predicación, búsqueda de Dios, lectura, conocer el conocimiento de Dios. Dice, derribando argumentos, derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice, trayendo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cierra tus ojos un momentito. ¿Cuántas veces has sentido un pensamiento que no sabes por qué vino y de repente, caray, ¿y este por qué vino? ¿Quién te lo sopló? Derribando argumentos, todo pensamiento que se levante, traerlo a la obediencia de Cristo. Dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia, pero escuche esto, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Que cuando vayas a decir algo es porque tú lo estás viviendo. Amén. Que cuando vayas a señalar es porque tú no tienes quien te señale. Y mirad las cosas, derribando argumentos y estando prontos para castigar. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, solo también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Hermanos, somos de Dios y el maligno no nos toca. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué armas nos ha dado Dios? Nos ha dado la oportunidad de acercarnos a Él. Si tú te acercas a Él, Él te va a ayudar. Él no te va a abandonar, aún en el momento más difícil. ¿Cuántos se han sentido abandonados de Dios? A veces el enemigo te quiere decir, ya, no te... Fíjate, una mujer estaba en el hospital, estaba en coma, y de repente regresa del coma. Y la pregunta obligada, ¿y qué sentiste? ¿Qué pasó? Dice, yo vi unos campos verdes, bonitos, preciosos. Dice, nunca los había visto. ¿Y qué más viste? Nada más. Vi unos campos verdes. ¿Qué más pasó? Dice, bueno, antes yo estaba como en una cama acostada. Estaba en el hospital, obviamente, pero ella dice, estaba como en una cama y vino alguien y me dijo, todo lo que tú crees es falso. Y dice, y dentro de mí pensé, este es el malo. ¿Y qué hiciste? Dice, con mi debilidad que tenía, porque no podía despertar, le dije, vete en el nombre de Jesús, porque Él me compró con su sangre. En el momento desapareció. Y de repente dice, fui transportada a un lugar a donde veía yo un campo verde, bonito. Dice, no, bonito, dice, nunca lo había visto. Y cuando me di cuenta, ya estaba otra vez despierta. Esas experiencias solo las puede contar el que las vive. Nuestras armas son poderosas en Dios. Las armas que Jesús, que el Dios del cielo nos ha permitido tener, son poderosas. ¿Ven lo que dice Isaías? ¿Quiere leer conmigo? Dice, ¿qué dice? Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ninguna arma forjada, porque el enemigo no tiene autoridad sobre de ti. Pero ¿qué es lo que nos manda también? Que no seamos rebeldes, que entendamos lo que Dios quiere. El Números 14:9 dice, por tanto no seáis rebeldes contra Dios, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Ellos, dice, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Dios del cielo. No les temáis. ¿Cuántos dicen amén? Eso dijeron aquellos 10 hombres que, más bien le dijeron a esos 10 hombres que tenían miedo. Porque por cierto, los de la fe son pocos. No es para todos la fe, dice la Biblia. Y solamente Josué y Caleb tenían la confianza en Dios
que Dios les había entregado esa tierra en sus manos. Pero había 10 que estaban en contra. Imagínate, cuando toda la gente viene en contra de ti, te dicen, esto no va a prosperar. Dios no te va a ayudar. Que te digan eso. ¿Tú qué le dirías? Que el Señor reprenda al diablo, ¿no? Rápidamente tendrías una respuesta. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, hermano. Dios quiere lo mejor. ¿Cuántos creen que quiere lo mejor para nosotros? Ellos serán nuestro pan y los comeremos. Ningún arma forjada va a prevalecer con nosotros. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Y sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y qué dice? Y el maligno no le toca. ¿Cuántos son de Cristo, hermanos? Ahora, escucha algo muy importante. A veces tenemos una idea equivocada y hay clases de evangelismo y hay que aprender a evangelizar y que evangelismo aquí, evangelismo allá. Es cierto que hay que evangelizar y hay que evangelizar de la mejor manera. Y hay interminantes seminarios de evangelismo. Si comprendiéramos que toda la gente, por muy dura que se vea su rostro, por su carácter muy así engreído y pensando que no le debe nada a nadie y que Él es el dueño del universo, dentro de esa alma, de ese corazón, hay una vida hecha pedazos que está lamentando y que está buscando la presencia de Dios. ¿Quién dice eso? La Biblia. Porque el anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos. Toda la creación gime y aún está con dolores de parto esperando que Cristo sea manifestado. ¿Y cómo se va a manifestar? A través de sus hijos, hermano. La creación fue sujetada a vanidad. El mundo está sujeto a vanidad. El mundo está con sus valores, con sus engaños, con sus fantasías, con sus ilusiones. En el mundo ya no hay nada. ¿Qué puedes encontrar en el mundo? Un rato de placer, un rato de alegría, pero un final eterno en la condenación. Eso es lo que vas a encontrar en el mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, Dios venció al mundo. La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Adán, el alma viviente, el primer hombre que traspasó los linderos, que quebrantó la obediencia y que fue desechado del Edén. Pero Cristo, el segundo Adán, el alma viviente, el que nos restauró y nos hizo nueva criatura y derramó su sangre para perdonarnos, ese es al que hay que adorar, amén. Ese es al que hay que servir, ese es el que hay que someterse. Porque la creación misma dice, será librada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Fíjate, de los hijos de Dios. ¿Quieres que haya gente salva y convertida? Predica la verdad, predica la palabra, habla de Dios, enséñales que Cristo vive. Habrá muchos que todavía se resistan a buscar a Dios, pero Dios en su momento doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Porque sabemos que toda la creación gime. ¿Sí? Ahí los ves duros, drogados, evadidos, pero por dentro hay un gemir interno. ¿Tú crees que esa vida es vida? ¿Sí? Gime a una y está aún con dolores de parto. Las mujeres saben a qué me refiero. Hasta ahora. Y no solo ellas, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la resurrección de nuestro cuerpo. Posiblemente hoy a tu mente venga mucha gente que la has visto divagar en el mundo como si nada. Que aunque tú les veas con toda la dureza y con toda la acción de rebelarse en contra de Dios, por dentro están despedazados y necesitan la ayuda de Dios. Y Dios te mandó a que seas compasivo con ellos. No los veas como el diablo. Que muchos cristianos tienen esa idea, ay, ese es el diablo, ni siquiera te le acerques. No, esa es un alma necesitada que está gimiendo y sus dolores tú no te los puedes imaginar porque nunca te los van a decir.
ese muchacho, esa muchachita, ese joven, esa persona, ese adulto que está sumergido por dentro, está deseando que la presencia de Dios venga a su corazón. ¿Por qué no oramos por todos aquellos? ¿Por qué no te pones de pie y reconoces que el Dios del cielo tiene poder? ¿Por qué no ahí en tu lugar te arrodillas? ¿Por qué no le dices, Señor, ahora entiendo por qué razón a veces siento como que yo no puedo? ¿Te has dado cuenta que el enemigo es malo? ¿Es perverso? Tómate un tiempo, hermano. Tranquilo.